Futuro 360 es presentado por New 3008, híbrido enchufable. B-Market, el mercado digital de las máquinas. Después de 2 años y 1 mes, finalmente nos podemos sacar la mascarilla al aire libre, conservando distintas medidas de precaución, tratando de estar lejos de las personas, sobre todo cuando hay grandes acumulaciones de gente. Por supuesto, mantener una distancia de 1 metro y si no, volver a ponérsela, pero por fin podemos estar al aire libre, sin mascarilla y disfrutar de volver a mirarnos en la cara. Esto nos asemeja a países como México o Estados Unidos, que hace un rato venían con este tipo de políticas, pero todavía nos deja lejos de algunas medidas como las de Europa, países como Francia, que fueron particularmente severos con las medidas de precaución, ya están incluso permitiendo la liberación de la mascarilla en espacios cerrados. ¿Qué tan lejos estamos de eso? Pues no lo sabemos. Sí sabemos que el mundo va avanzando lentamente hacia un aprendizaje paulatino, donde vemos que los casos siguen ahí contenidos, gracias principalmente al efecto de las vacunas. No sabemos cómo van a ser influenciadas estas medidas sobre la base del desarrollo de las nuevas variantes, que son más contagiosas, a veces más agresivas. No sabemos hacia dónde va a evolucionar. Pero sí tenemos que ir aprendiendo poco a poco para comprender, una vez más, de qué manera se vive la pandemia ahora. Las lecciones del pasado han sido muchas, pero no suficientes para una realidad como la que tenemos hoy. Un mundo hiperconectado, hiperglobalizado, que permite que el virus mute a una velocidad mucho mayor y que se dispersen distintas variantes alrededor del mundo a mayor velocidad. Sin embargo, todavía quedan esos casos que uno no entiende bien, quién lo hace bien y quién lo hace mal, como China, donde los confinamientos hoy día están a niveles extremos, generando incluso en ese régimen tan severo levantamientos de la ciudadanía. ¿Hacia dónde iremos? No sabemos, pero los acompañamos, como siempre, desde Futuro 360. Bienvenidos. Estamos hartos de hablar de la pandemia, pero todavía nos queda un rato, así que hay que estar atento porque ha generado preocupación la llegada de una nueva variante que sería una combinación de distintas variantes de COVID-19. El gran efecto y el más concreto es que sería aún más contagiosa. Si bien se han encontrado casos en Reino Unido, las autoridades chilenas están muy pendientes todavía sobre lo que vendrá. Desde Reino Unido llegó la primera alerta. Allí se han centrado las vigilancias y análisis de lo que se considera como una combinación de subvariantes. Se ha denominado como XE y ya es vigilada por la Organización Mundial de la Salud. La variante XE está siendo rastreado bajo el concepto de la variante Omicron. XE es una combinación de las subvariantes BA1 y BA2 de la ya conocida Omicron. Pero, ¿cómo se produce esto? Los virus tienen capacidad de recombinar o de combinarse debido a que algunas de las proteínas que sacan copias de los virus a veces sacan o copian distintos segmentos de virus distintos. Entonces el producto final acumula o junta combinaciones genéticas que van acumulando diferencias que dan variantes distintas. En términos simples, lo que ocurre es que diferentes variantes pueden ingresar al cuerpo humano al mismo tiempo, comienzan a replicarse, generando un desorden que termina combinando a las distintas secuencias. A mayor circulación viral, mayor será la capacidad de generar nuevos linajes o variantes. En países donde hay baja vacunación circula probablemente más cantidad de virus y eso produce que aparezcan este tipo de variantes. Las preocupaciones se dan cuando tú ves un aumento de la transmisión más allá de lo deseado o cuando hay problemas en el diagnóstico o cuando uno sospecha de que los medicamentos o los anticuerpos de las vacunas pueden no funcionar. De acuerdo al último reporte de la OMS, las 763 secuencias que se han hecho en Reino Unido para XE, 637 han dado positivo. Esta podría ser un 10% más transmisible que la Omicron BA2, la que hasta ahora es la variante más contagiosa. Podría existir más malestar general, un poco de dolor de garganta, sensación de enfermo, algo de fiebre, pero también se acompaña del resto de la sintomatología de Omicron. Si esta variante es realmente más transmisible, obviamente en los lugares donde esté va a tener un aumento de casos, sobre todo en los lugares donde han relajado las medidas de contención. Así que es importante
pesquisarla, la vigilancia de las variantes. Y si bien aún no se ha catalogado como variante de preocupación, en nuestro país ya monitorean su eventual arribo, testeando aleatoriamente a los pasajeros que llegan a nuestro país. Y los casos positivos se analizan para ver si en el territorio nacional o la gente que está ingresando a nuestro país están ingresando con alguna otra variante o con alguna de estas recombinaciones que están existiendo y se están reportando permanentemente. En Chile y como en todo el mundo, la variante Omicron sigue siendo la predominante y frente a un eventual aumento que se podría generar a futuro, las autoridades señalan que las medidas sanitarias se irán aplicando. Ante un eventual problema a nivel mundial y a nivel nacional, tener que retroceder para controlar este tipo de nuevas variantes. Una nueva muestra de que el virus sigue presente en el mundo y que cada medida de cuidado es esencial para evitar nuevas variantes del virus del COVID-19. Luego de 13 años y medio de sequía, recién ahora empiezan a aparecer propuestas de distintas autoridades para establecer protocolos que permitan el racionamiento para sectores del Gran Santiago. Hasta ahora, consistiría en un esquema de alertas progresivas para los sistemas abastecidos por los ríos Maipo y Mapocho, que se clasifican en verde, cuando es temprana, preventiva, amarilla y roja. Y las razones que explican que lleguemos a este momento las podemos revisar en el siguiente informe. Como le digo, terrible. Los racionamientos de agua siempre han sido muy difíciles. Tenemos que organizarnos para superar la sequía. ¿Qué más vamos a hacer? No queda otra. No queda de otra. Ya con más de una década de sequía, autoridades de la región metropolitana anunciaron el protocolo de racionamiento de agua para sectores del Gran Santiago. Un plan que incluye cortes de agua cada 12, 6 y 4 días según sectores de la capital. Son 6 zonas en el caso del Gran Santiago. Son 6 zonas que se van a anunciar oportunamente con los polígonos. Recordemos que nada de esto va a ser intempestivo. Todo va a ser avisado con anticipación, va a haber una campaña de difusión en las comunas y en los barrios, se va a explicar qué día va a ser el corte programado de agua potable. Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea serán las comunas donde, de ser necesario, comenzarían los cortes de agua cada 12 días. Esto en un tipo plan paso a paso que contempla 4 estados de alerta para los sistemas abastecidos por los ríos Maipo y Mapocho. Así, el estado verde contempla medidas de difusión para el ahorro. Le sigue la alerta temprana, donde se verifican recursos de emergencia para luego pasar a las medidas que más afectarían a la población. La amarilla, donde comienza a bajar la presión de agua, y la roja, donde se producirían los cortes rotativos. Muchos imaginaban que iba a estar toda la región metropolitana sin agua un día completo, por ejemplo, cada 4 días. Eso no va a pasar. Estos son sectores que se van a ir rotando ordenadamente, avisando oportunamente también cuando se inicie el protocolo de rotación, tal como lo ha explicado la ONEMI. Siempre se avisará al menos con 5 días de anticipación. Cortes de agua que durarán un máximo de 24 horas. Ahora la región metropolitana se encuentra en etapa temprana preventiva y habrá que esperar el invierno para ver cuánta agua cae, para evaluar si se pasa a etapa amarilla o roja en la temporada de primavera-verano. En los últimos años no ha llovido mucho, por lo tanto se prevé de que no vamos a tener mucha recarga en los embalses. Somos muchos millones de personas utilizando el agua de un río que está muy disminuido, que es el mismo río que teníamos desde siempre. Entonces tiene que haber, ojalá, un llamado de atención y de conciencia de que hay que usar el agua de forma eficiente en las cosas que realmente la necesitamos. Los eventuales cortes dependerán del déficit de suministro. Si se registra un déficit de 300 litros por segundo, habrían cortes cada 12 días en 12 sectores de la capital. 600 litros por segundo implican cortes cada 6 días y déficit de 900 litros por segundo, corte cada 4 días. Medida que no será solo para los hogares, sino también para centros comerciales, malls y colegios. La regla general que se aplica, te insisto, es que ningún comercio ni establecimiento educacional puede funcionar sin agua potable. Si hay un corte programado, tendrá que cerrar. Si alguna empresa tiene autonomía de agua, podrá funcionar. Eso se está regulando a través de la ONEMI. Sin duda que el racionamiento hídrico va a ser un tema a abordar como sociedad, durísimo para el país, pero debemos trabajarlo en conjunto, dado que el sector comercio, así como el sector educación, vienen recién recuperándose de la pandemia. Para la infraestructura crítica como hospitales y centros de vacunación, el suministro se mantendría abastecido, una gran propuesta que deberá ser evaluada por el Ministerio de Obras Públicas, quien será el que dará la última palabra sobre los posibles cortes de agua en la capital. Y aquí les traemos lo principal de la ciencia, el medio ambiente y la innovación en unos imperdibles.
El primero de ellos, los pulpos, porque son una especie fascinante. Pueden resolver problemas e incluso imitar a otros animales marinos para poder camuflarse frente a los depredadores. El que vemos en esta pantalla corresponde a un ejemplar perteneciente a la familia de pulpos cirrados o de las profundidades. Especialmente el que estamos observando mide 1.3 metros de largo y está literalmente bailando. Expande sus brazos ondulantes como una carpa de circo al viento, pero a una profundidad de 1.600 metros. El equipo de Ocean Exploration Trust pudo captar esta hazaña mientras justamente exploraban el suroeste de la isla Baker en el Monumento Nacional Marino de las Islas Remotas del Pacífico, una de las áreas de conservación marina más grandes del mundo. Y es que el hogar de este pulpo bailarín es el que pudimos conocer hoy, las profundidades abisales. Y viajando a otro tema, siempre es bueno destacar la ciencia que se está desarrollando aquí en Chile. Esta vez una estudiante de primer año de ingeniería de la Universidad Católica, Camila Sánchez Saavedra, diseñó un sistema para detectar drogas en las bebidas que anulan la voluntad de las mujeres, junto a una compañera mientras justamente estaba cursando la enseñanza media. Una genia, porque este proyecto llamado Protect Your Drink consiste en una pequeña varilla con un papel detector de drogas en uno de sus extremos, que al ser usada para revolver el líquido permite además identificar el posible uso de somníferos al cambiar de color. La idea es prevenir esta terrible noticia que hemos sido testigos sobre secuestros o agresiones sexuales que son víctimas las mujeres y las jóvenes a través de drogas que se ponen en sus bebidas alcohólicas y que anulan la voluntad, por ejemplo, cuando van a fiestas, pubs o discotecas. Una innovación al servicio de salvarnos a las mujeres. Y volviendo a los desafíos planetarios, el desperdicio de alimentos es sin duda uno de los problemas más graves que tenemos hoy día como humanidad, que además se está muriendo de hambre. Es por eso que la empresa nacional Cáscara Foods se encuentra combatiendo el desperdicio de alimentos en Chile, aportando a la salud de las personas y el planeta. ¿Quieres saber de qué se trata? Aquí se lo contamos. En Cáscara Foods nos dedicamos a rescatar los nutrientes escondidos en lo que otros consideran un desperdicio en la industria de alimentos. Identificamos nutrientes que están presentes en materias primas poco convencionales como fibras de fruta, pulpas, cáscaras y descartes, y lo que hacemos con esto es transformarlos en nuevos alimentos como suplementos y snacks que, además de ser altamente ricos y saludables, ayudan a combatir el desperdicio de alimentos. ¿Cómo lo hacemos? Trabajamos con empresas procesadoras de alimentos, como por ejemplo empresas de jugo, que como parte del proceso de prensado de la fruta, botan toda la pulpa de la fruta. La pulpa de la fruta contiene, por ejemplo, fibra, que luego recuperamos, traemos a nuestra planta y a través de un proceso de deshidratación la convertimos en ingredientes en polvo, que terminamos usando en productos como suplementos y barritas de cereal. Cáscara nace como una respuesta al problema del desperdicio de alimentos. Pocas personas lo saben, pero hasta un 40% de los alimentos que se producen terminan en la basura. Y esto ocurre en diferentes etapas de la cadena de alimentos. Puede ser en la casa, desde un plato de comida que no nos comimos completamente, pero también ocurre a nivel industrial. Hoy día más que nunca tenemos que buscar nuevas maneras de hacer cosas incluso tan básicas como alimentarnos. La forma en que venimos produciendo nuestros alimentos, procesándolos y llevándolos a nuestra mesa simplemente no es sostenible y no dará abasto para lo que necesitamos como humanidad en el futuro. Por eso soluciones como Cáscara Foods lo que buscan es no solamente hacer un bien a las personas, sino que también al planeta, reutilizando y recuperando los nutrientes que encontramos en lo que antes era considerado un residuo y que a futuro van a ser nuevas fuentes de alimentos. Y así Mateo puso su mateísmo al servicio del planeta, algo que esperamos de todos nosotros, ¿verdad? Pero para traerles más novedades de Futuro 360 queremos invitarlos a una pequeña pausa y volvemos con más. El último informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático profundizó en distintas medidas que son urgentes para poder avanzar en la mitigación del cambio climático, o sea, como en aplacarlo. Entre ellas destaca la función del océano, que es un gran capturador de CO2. Hans Otto Portner, científico, biólogo marino y copresidente del grupo de trabajo del IPCC2, nos cuenta más sobre la importante labor que cumplen nuestros océanos. Well, the ocean has a role
El océano tiene un rol protagónico en la mitigación del cambio climático porque absorbe gran parte del calor, más allá del 90% del globo, pero también absorbe una parte significativa del CO2 que se diluye en las aguas del océano. Ciertamente el CO2 está aumentando en la atmósfera y en las capas del océano. Hay una estratificación del océano debido al proceso de calentamiento entre las capas superficiales y las capas del fondo. Se está desarrollando un déficit de oxígeno al mismo tiempo, el que aumenta el dióxido de carbono. Los organismos marinos están cada vez más expuestos a altos niveles de CO2, pero el impacto de esto se entiende mejor si también consideramos la tendencia al calentamiento y la menor cantidad de oxígeno, porque vienen juntos y se potencian. Hay una tendencia, una estrategia de establecer áreas marinas protegidas. Un proceso que contribuye también y que debiese ser explorado es la restauración de peces, ballenas y su rol en relación con el carbono. Por lo tanto, restaurando el stock de peces y especialmente el de las ballenas sería importante porque estos son mecanismos importantes para la mitigación y no han sido tan considerados. Y del agua del océano vamos a pasar al agua, que es probablemente una de las grandes y más transversales preocupaciones ciudadanas, productivas, ecosistémicas que hemos abordado aquí cuando éramos Desafío Tierra y hoy desde Futuro 360. El Diario Oficial publicó el proyecto que demoró más de 10 años en aprobarse en el Congreso y queremos profundizar un poco de qué se trata este nuevo Código de Aguas, y para eso estamos con la abogada especialista en regulación y gestión de recursos naturales, Camila Bettinger. Muchas gracias por estar con nosotros, Camila. Muchas gracias por la invitación, encantada. Hablábamos antes de esta entrevista que son muchas las transformaciones en distintos ámbitos, pero quisiéramos hacer una primera pasada para comprender la escala del cambio. Y para eso quisiéramos saber cuál podría ser para ti las principales transformaciones en materia de consumo humano, en materia productiva y en materia ecosistémica. Partamos con las personas. Ya, bueno, esto tú lo introduces bien como un nuevo código, por más que sea una ley que reforma la actual, yo creo que es un código nuevo porque tiene principios distintos. Y eso se manifiestan en los tres ámbitos que tú mencionabas. Primero que nada, en materia de consumo humano se establece el derecho humano al agua para el consumo humano y saneamiento, que es una deuda que teníamos que estaba a nivel internacional, pero no en la legislación. Y eso tiene un efecto en que se prioriza el consumo humano por sobre otros usos respecto a las aguas terrestres, ¿ya? Que son las aguas que en el fondo están dentro del territorio físico. Después, perdona, en términos específicos, eso, por ejemplo, ¿podría hacer que si hay un curso de agua disponible que hoy día tiene derechos asignados, pero que tiene fines productivos, tenemos hoy herramientas para hacer que eso efectivamente se dirija a las personas? ¿De qué manera se materializa? ¿Cómo lo percibe la gente en su casa? Bueno, eso, como toda transición, requiere implementación, y en eso la que tiene la carga ahora es la Dirección General de Aguas, que es el organismo estatal a cargo del tema, porque justamente, por ejemplo, la priorización tiene que implementarse a través de articular los usos existentes con la necesidad, por ejemplo, de evitar un racionamiento, ¿ya? Y eso está pendiente, seguramente se necesita un reglamento, y ahí vamos a tener que ver cómo se implementa la priorización. Pero hay otras herramientas que sí están, por ejemplo, en la asignación de derechos. Nuevos derechos van a tener como prioridad el consumo humano. También hay herramientas dentro del Código Nuevo respecto de lo que se llama la redistribución, que es cuando no hay agua suficiente, la Dirección General de Aguas puede redistribuir y ahí va a tener que priorizar el consumo humano. Entonces ahí te puede pasar de que derechos que actualmente están parejos, por decirlo así, en cuanto a que todos se reparten igual, reduciéndose, porque así funciona la redistribución. No sabemos todavía cómo lo van a hacer, pero sí está claro que hay un cambio de paradigma respecto de la priorización. O sea, antes estaba claro que estaban todos jugando con la misma prioridad, pero ahora cambia eso. Ese sería como el primer principio distinto respecto del código anterior. Vamos ahora a hacer una pasada general por el productivo, como te decía. ¿Cuál es para ti como la mayor transformación que supone este cambio? Que está relacionado justamente con el entender el uso productivo como un uso distinto del consumo y del ecosistémico. Este es el primer
O sea, códigos anteriores hacían diferencias de uso, pero el código del 81, en el fondo el código anterior, una de las características que tenía es que no diferenciaba usos. Entonces, este sí diferencia en cuanto a un consumo humano, por ejemplo, funciones ecosistémicas y usos productivos que quedan todos como en la misma categoría, por decirlo así. Y ahí hay novedades que los que nos dedicamos al tema esperábamos hace mucho tiempo, sobre todo en cuanto a información. Porque una de las grandes deudas que tenemos y los problemas que ha tenido la Administración es la falta de información fidedigna respecto a los derechos de agua, derechos de aprovechamiento, derechos de uso en el fondo que existían, y en específico a qué caudal estaban usando. Porque una cosa, por ejemplo, es que tú tengas derecho a usar 5 litros por segundo y otra cosa es si estás logrando sacar esos 5 litros de la fuente, porque sobre todo con la sequía que tenemos hace más de 12 años, eso ya no es los así. ríos ya no traen el caudal que traían siempre. Por lo tanto, hace mucho tiempo que los titulares de derechos de agua no están sacando el máximo al que tienen autorizado. Y esa información es súper relevante para efectos de redistribución, por supuesto, priorización en el fondo en cualquier consumo, y también ven la asignación. O sea, si alguien llega a pedir un nuevo derecho, como autoridad sé yo si tengo agua disponible, y aparte porque esto es muy dinámico, y sobre todo porque los ciclos hidrológicos están completamente alterados de la información que la dirección maneja históricamente de hace 50 o 30 años. Los números en los últimos 15 años no dan. ¿Y qué obligación va a haber de informar esto y de qué manera se va a poder acceder transparentemente a esa información? Ahí es donde hay bastantes cambios. Bueno, se venían implementando de un tiempo hacia atrás, porque la reforma del 2018 al código incluyó la obligación de entrega de información en línea y la facultad de la Dirección de Aguas para pedirla de manera más, podríamos decir, efectiva. Pero ahora ya la obligación de entrega de información a través de sistemas de telemetría, en el fondo que van midiéndote cuánto van sacando, es algo que tiene que implementarse a través del tiempo, pero existe esa obligación tanto por parte de los titulares de derechos como de la autoridad de recabar la información. Y yo diría que lo más importante también es que esa información sea pública, en el fondo que se pueda hacer investigación, por ejemplo, o estimaciones a través de esa información y que sea esté disponible. Obvio, claro. Uno que sea fidedigna, obviamente, y lo segundo, que esté disponible en la medida que sirve para hacer una mejor gestión del recurso, que cada vez es más escaso. Totalmente. Ahora, avancemos hacia la línea de lo ecosistémico. ¿Cuál es la novedad? Me imagino que además de que se incluya el factor ecosistémico, estamos en una crisis ambiental enorme, parece ridículo que esto sea nuevo, pero efectivamente cuando uno mira el mundo no es tan lógico que el ecosistema sea un elemento de la legislación, ¿no? Mira, este es un tema que a mí, por lo menos, a mí en particular me gusta mucho y que lo llevo estudiando mucho tiempo. Diría que esto es un hito también respecto a lo que se logró el año 2005 con la inclusión del caudal ecológico. El caudal ecológico es un caudal que se debería dejar teóricamente en las fuentes superficiales, en los ríos, para mantener el ecosistema. Esa es la función. La DGA lo venía implementando mucho antes del 2005. El 2005 fue la regulación y ahora tenemos una profundización de este instrumento en el Código 2022 con un caudal ecológico que se puede imponer a los derechos preexistentes, cosa que no estaba autorizado en el Código anterior, que incluye también un caudal ecológico calificado que tiene, por ejemplo, está pensado para áreas protegidas o para ecosistemas frágiles, típico caso de los humedales, que también está teniendo mucho mayor protección hoy en día. Ahora, esto obviamente conlleva ajustes. Y el tema es que tú dices, ¿tenemos una crisis ambiental? Sí, tenemos una crisis ambiental, pero en los últimos 12, 13 años en que tenemos ya sequía, yo hablo de cambio hidrológico porque ya pareciera no ser sequía, no es que vaya a llover. Las sequías son periodos de 2, 3 años en que disminuye la pluviometría, pero después se recupera. Cuando tú llevas 12, 13 años, yo no soy hidróloga, pero trabajo con algunos, no sé si se va a recuperar o tendríamos que tener un nivel de lluvias tal para recuperar los niveles de embalse y sobre todo de aguas subterráneas, que son las que más se demoran en recargarse, que yo no sé si podríamos hablar de sequía. Por lo tanto, yo creo que este es un código para un escenario distinto en que el cambio climático lo que más afecta en Chile es el ciclo hidrológico. O sea, las zonas más afectadas con el cambio en las lluvias y en las temperaturas que provocan lluvias y también derretimiento de nieve son entre Coquimbo y el Maule. Y esa es la zona que estamos viendo en que tenemos mayores problemas de agua. Y este código esperemos que tenga la capacidad de
darnos las herramientas para ajustarnos. En materia ecosistémica, por ejemplo, bueno, se refuerza el caudal ecológico y también se incluye una novedad que también era muy querida, sobre todo por las ONG, que son los derechos de uso no extractivo, en el fondo de contemplar como un uso que el agua siga en la fuente. Sobre todo para efectos, por ejemplo, de turismo. El caso de la Municipalidad de Pucón fue súper conocido porque tenía unos derechos que en el fondo no quería sacar el agua del río porque eran para efectos turísticos, ecosistémicos. Y si igual se les aplicaba la patente, que la patente es cuando tú no tenías las obras para extraer. Entonces, ahora se instaura esta figura del uso no extractivo en que se considera un uso el no sacar el agua del río y por lo tanto no requieres las obras y tampoco tienes que estar sacando el agua para usar el derecho, por decirlo así. Tú como experta, ¿es un buen código? Yo creo que, no te puedo contestar eso, me falta la implementación. Hay mucho que hacer. En el espíritu, por último. Pero en el espíritu yo creo que es un... ¿Es correcto separar e identificar estos usos que antes estaban diluidos en uno solo? ¿Es correcto? Yo creo que es una actualización súper necesaria. Yo creo que tiene un montón de cosas que se venían discutiendo, necesitando y proponiendo de distintos lados. Como toda tramitación es compleja, en aguas tenemos una tramitación siempre dificultosa. Entonces que en Chile desde el año 40 y tanto que en aguas se legisla al menos cada 15 años. O sea, nunca ha salido fácil. Para que no creamos que esto es un problema que nos atañe a nosotros. El del 51 fue un tema, después vino la reforma del 67, después tuvimos el quiebre y cambio el 81. O sea, esto ha sido siempre como tramitoso. Lo que yo querría destacar, y por qué digo que es un código nuevo, es porque al igual que la reforma del 2005, se da algo que no se da normalmente en tramitación legislativa, que son aprobaciones por unanimidad. O sea, aquí tenemos cambios súper fuertes, o cambios copernicanos, podríamos decir, muy, muy tramitados, pero que finalmente se resuelven transversalmente. O sea, es un código que se aprueba unanimidad en el Senado, lo cual pasó también en el 2005, y que además, como tú dijiste, 11 años, es un proyecto que nació del segundo gobierno de Michelle Bachelet, pero que es terminado por el segundo gobierno de Sebastián Piñera y que lo firma la administración actual. O sea, es evidente que es urgente. No puede haber algo más transversal. Ahora, yo creo que es un buen código en la medida que la implementación sea igualmente técnica y bien hecha. Ya, me quedan nada, en realidad no me queda nada, pero necesito hacerte esta pregunta. En relación al escenario de racionamiento que se ha conversado tanto, ¿este código es una herramienta o podría ser una herramienta futuro como para que no nos enfrentemos tan derecho con el problema a última hora como nos está pasando ahora? Porque sabíamos que venía, sabíamos que estábamos en una crisis, sabíamos que la cuenca estaba súper complicada, sabíamos de los múltiples usos, etcétera. Y sin embargo, todavía nos sorprendemos porque hay racionamiento. Entonces, que sabes que acá yo te haría la diferencia tal vez como experta de que estamos hablando de regulaciones distintas. El Código de Agua se ocupa más que nada de los derechos extractivos, no extractivos, como podríamos decir, la primera aproximación a la fuente. El tema sanitario, el tema del racionamiento en las ciudades obedece más bien a la regulación de servicios sanitarios y a la administración que se hace de esos servicios, que son, podríamos seguir, un uso dentro de los varios que hay contemplados en el Código de Agua. Estamos, podríamos decirlo, un paso más adelante. Ahora, pero en el supuesto, si uno tuviera una mejor visión, podría tener una anticipación en la regulación de los servicios también. Por supuesto, y esto tiene que ir enganchado. Lo que te quiero decir es de que el sanitario es un uso como el agrícola, como el productivo y como el ecosistémico. Por lo tanto, está dentro del Código de Aguas en una segunda regulación, por decirlo así. Ahora, tiene que conversar de todas maneras. Ahora, para efectos sanitarios, tenemos un mundo muy distinto entre el urbano y el rural en Chile. Totalmente. ¿Ya? Y en el caso de Santiago, es una cuenca que cumple varias características súper complejas. Uno, un río que prácticamente ha desaparecido producto del cambio climático, que es el Mapocho, afluente del Maipo. Y dos, tenemos por suerte un concesionario sanitario, que es Aguas Andinas en su mayoría, que se ha preparado con muchas inversiones para esto, pero ya no le queda otra que el racionamiento. Y esto es similar a lo que pasó en Sudáfrica, que casi llegaron al día cero. Y las mismas personas disminuyeron su consumo y lograron patear el día cero durante muchísimo tiempo. Aquí tenemos un uso domiciliario, muy inconsciente, no en todas partes, sino en algunas comunas, y depende también del lugar, muy dispar. O sea, tenemos comunas en la zona oriente que usan 600 litros, cuando una familia vive con 150 litros al día. O sea, la verdad, no podemos seguir regando pasto, por supuesto, ni horas verdes en general. Te estoy hablando a nivel de partos particulares, jardines o públicos,
con agua potable. Por supuesto. Mira, me quedan 500 temas sobre, por ejemplo, por qué Obras Públicas no se ha metido más seriamente en este tema desde hace mucho tiempo atrás, pero seguro vamos a volver a hablar también sobre los impactos productivos de este nuevo código que hemos llamado. Muchas gracias por estar con nosotros, Camila. Es un temazo, ¿no? Es eterno, nos queda mucho por comprender y ciudadanamente tenemos muy poca conciencia de lo que implica el problema, vamos a llamarlo ahora, del agua en su visión más sistémica. Pero lo dejamos con este canapé y seguimos con un poco más de Futuro 360. Bueno, y a 2 años del inicio de esta pandemia que nos cambió definitivamente la vida, estamos en un proceso. Hemos sido testigos de distintos momentos del regreso a las clases, a los trabajos, de los conciertos de alta convocatoria y ya podemos sacarnos las mascarillas en los lugares abiertos. Sin embargo, la pandemia sigue ahí. Es una amenaza compuesta de distintas subvariantes que estamos conociendo todo el tiempo y seguiremos conociendo. Es un gran fantasma que nos permite todo el rato estar atentos de cómo se va a transformar, qué vamos a necesitar para el futuro y por eso queremos seguir hablando de COVID-19. Todos estamos bien cansados del tema, pero es un tema que nos acompaña y se va a quedar durante un rato todavía. Hoy vamos a hablar con Marcela Garrido, urgencióloga de la Clínica Universidad de los Andes y jefa del Departamento de Epidemiología de la misma casa de estudio. Muchas gracias por estar acá. Hola, muchas gracias por invitarme. Tú debes ser de esas personas que uno no quiere escuchar, pero necesita escuchar. Es terrible, ¿no? Sí, es terrible. Sobre todo en la dualidad de clínica y epidemióloga al mismo tiempo. Bueno, pero nosotros sí te queremos escuchar. Y queremos saber, Marcela, un poco desde dónde recibes este anuncio del avance en el plan de apertura. De alguna manera vamos a poder volver a mirarnos la cara al aire libre. Eso es algo que muchos añoramos, pero que también acarrea ciertos riesgos. ¿Cómo ves tú en particular esa medida? Creo que el ir disminuyendo las restricciones está de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy en día en la pandemia. O sea, ya no estamos en la situación inicial en la que todo era desconocido y con las variantes nuevas, que son las que están circulando, tenemos un escenario mucho más favorable y además de eso, nuestro estado de vacunación hoy en día también nos protege y hace que estos pasos sean más seguros. La verdad es que el retiro de la mascarilla al aire libre es una medida que está en concordancia con todo esto y además sabemos que el riesgo de contagio al aire libre es mucho menor que en espacios cerrados. Espacios bien ventilados disminuyen el riesgo del contagio por el SARS-CoV-2. Y sabemos además que las actividades que realizamos al aire libre hacen que nuestras mascarillas sean menos impermeables, ¿ya? Porque se mojan y se humedecen de forma mucho más fácil. La mayoría de las veces hacemos actividades, no es que estemos parados al aire libre sin movimiento y sacarnos la mascarilla en estos espacios es algo que mucha gente ya hacía porque practicaba deporte y además de eso, las que no practicaban deporte también tendían a sacarse la mascarilla. No es esta la razón por la que se está levantando la restricción, sino que porque el riesgo de contagio en estos espacios es bastante bajo. Y ya lo tenemos súper estudiado, es lógico de alguna manera. Es bastante lógico. Además de eso, si es que tú quieres o tienes alguna preocupación o tienes algún factor de riesgo o no te pudiste vacunar por alguna razón, la recomendación es que de todas maneras uses la mascarilla en espacios abiertos, dado que te va a proteger a ti, ¿ya? Pero ya no es una medida que va a normar la vida al aire libre porque sabemos que ahí el riesgo de contagio es mucho más bajo. Ya, ahora hablemos de las variantes. ¿Cuánto te preocupa a ti las últimas noticias sobre XE? Justo acabamos de revisar dentro de este programa una nota que habla sobre su mayor contagiosidad. Pero también vemos los resultados globales de cuán efectiva está siendo la vacuna. Desde ese punto de vista, ¿cómo ves la llegada de XE a Chile? Yo creo que tenemos la ventaja en Chile de no ser la fuente de las variantes nuevas. ¿Ya? Eso hace que podamos reaccionar, dependiendo de lo que haya pasado en el resto del mundo, con estas nuevas variantes. Esa ventaja temporal nos hace ser más flexibles en cuanto a disminuir las restricciones y después poder levantarlas a tiempo para tomar decisiones correctas en el fondo en el momento correcto para poder defendernos de algo que sea más riesgoso. Lo que hemos visto con las distintas variantes es que han sido cada vez más contagiosas, pero en general han tenido enfermedades menos graves, ¿ya? Eso sumado, y no solamente por las propiedades o las características de la variante propiamente tal, sino que por el estado de inmunidad de la población, lo que sea tanto por la vacunación como por aquellos que ya se contagiaron por COVID-19. ¿Ya? Aquellos que ya sufrieron la enfermedad también tienen inmunidad y eso hace que sea menos riesgoso el
que la nueva variante ingrese a este lugar donde hay alta inmunidad como es nuestro país. Eso que mencionabas de que nosotros no somos como los productores de variantes tiene que ver por un lado con la cuestión de la estacionalidad, pero tiene que ver con que estemos más vacunados, tiene que ver con, no sé, con que estemos tan en el fin del mundo. Háblanos un poco desde la epidemiología de por qué somos un buen o un mal lugar para las nuevas variantes. Sí, en general las nuevas variantes están surgiendo en lugares donde hay menor inmunidad, ¿ya? Y donde hay mayor densidad poblacional también. ¿Ya? Esas dos variantes son las que se juntan para aumentar la cantidad de reproducciones del virus y generar mutaciones y nuevas variantes. En Chile sí, nos pasa que tenemos el efecto protector de que por un lado el virus no entró aquí de forma inicial y que además de eso tenemos un buen estado inmunitario, dada la vacunación y dado los casos de SARS-CoV-2 que hemos tenido, de COVID-19. Eso hace que en realidad, a pesar de que hay lugares específicos en donde hay mayor densidad poblacional, no se reproduzca tanto el virus y en esos lugares, y ahí es donde tenemos que enfocarnos en mejorar el estado de vacunación, ¿ya? Que ha decaído mucho. Exactamente, sobre todo con las dosis de refuerzo. Nos tenemos que enfocar en estos lugares donde podrían haber nuevas variantes dada la densidad poblacional. Si es que estos grupos todavía no están vacunados y no tienen inmunidad, van a aumentar la cantidad de replicaciones del virus y eso puede hacer que se generen nuevas variantes. Y la verdad es que nuestro principal temor y nuestra principal incertidumbre es ante estas nuevas variantes y es lo que nos hace no bajar todas las restricciones que tenemos todavía, porque además estamos a puertas del invierno, entonces tenemos nosotros en particular en Chile un escenario complejo. Marcela, nos queda poco rato, pero cuando uno mira la historia de las pandemias del mundo, ¿no hay un momento en que la cosa baja porque baja y punto? Sí, en general sí. Hay un momento en que baja. ¿Y eso cuándo debiera ser, o de acuerdo a la proyección de las pandemias, uno cuándo la podría esperar en esta pandemia? Yo creo que estamos viendo una baja y un descenso sostenido en el mundo. Y ese descenso sostenido va a depender un poco de si aparecen nuevas variantes, si es que se va a consolidar o no se va a consolidar. En general, hemos visto que a pesar de que han habido bajas, dada la baja inmunidad a nivel global, la disminución, o sea, la poca disponibilidad de vacunación a nivel mundial, ha hecho que aparezcan nuevas variantes. Y por eso el esfuerzo inicial debió haber sido como vacunar a la población general, no solo en Chile, sino que en el mundo, global, y tratar de ayudar a aquellos países en los que en general no había disponibilidad de vacunas. ¿Para qué? Para evitar las nuevas variantes y que en el fondo acortáramos el periodo de replicación de nuevas y generación de nuevas variantes y así podamos de alguna manera superar la pandemia. Esa debió haber sido una estrategia que es difícil de coordinar, sabemos que a nivel global es muy difícil. Y de financiar. Sí, de financiar, de todas maneras. Marcela, ¿y la quinta dosis? ¿Tú la recomiendas? Hemos visto mucho, la gente está muy cansada de todo, también de las vacunas. Sí. Entonces, haznos tu arenga, a ver qué tan importante es la quinta dosis, en qué poblaciones específicamente, para quienes todavía deben la cuarta, etcétera. Sí. Yo creo que aquí el llamado es a tener el refuerzo de la tercera dosis, la cuarta dosis a quienes le corresponda, y la verdad es que la vacunación de forma periódica, si vemos que la pandemia va bajando, es algo que se va a evaluar en el momento en que sea necesario y probablemente se va a enfocar en poblaciones de riesgo, así como la influenza, que son campañas de vacunación en poblaciones particulares, pero ya no va a ser una medida poblacional general, dada la inmunización que tenemos, dada la virulencia y la agresividad de las nuevas variantes que vayan apareciendo de COVID-19. Pero sí tenemos que tener el mínimo, que son las 2 dosis más la tercera dosis, que es de refuerzo, y la cuarta dosis a quienes le corresponda. Y ya para cerrar, ahora sí que sí, se nos viene un invierno. Se nos viene el invierno. Estamos preocupados, sí. Winter is coming, dirían en Game of Thrones. Winter is coming. ¿Qué es lo que más te preocupa y qué nos debiera preocupar a todos mucho? Pienso yo como mamá, como ponte un poco en el escenario de la población. Sí, yo también tengo hijos, sí, también soy mamá, tengo niños chicos, y la verdad es que lo que hemos visto este año en particular es que después de 2 años de no tener enfermedades en los niños, al volver a la presencialidad y a puertas de un invierno, ha aumentado mucho los contagios de virus respiratorio sincicial, de influenza y de parainfluenza en los niños. ¿Ya? Hemos visto un alza que ha sido muy rápida en esta población y han aumentado mucho las consultas a los servicios de urgencia por causa respiratoria, sobre todo en la población infantil. Esta yo creo que es la principal razón por la que no podemos tomar medidas como las que han tomado otros países, en que ya no se usa mascarilla en ningún lado o en la que hemos disminuido un poco más las restricciones, porque nosotros tenemos muchos otros virus respiratorios circulando y eso aumenta mucho la demanda del sistema de salud. ¿Ya? Ese aumento de la demanda, que es lo que conocemos habitualmente como campaña de invierno,
hace que necesitemos muchas más camas disponibles y en general en cada invierno nos pasa que no tenemos las camas suficientes y que hay un atostamiento en los servicios de urgencia. Dado que ahora tenemos ciertas restricciones que van a ayudarnos a disminuir los contagios tanto por SARS-CoV-2 como por los otros virus, estas medidas como el uso de mascarilla en zonas cerradas va a ayudarnos a controlar la carga de estas otras enfermedades respiratorias que estamos viendo ya que se inició de forma adelantada con el invierno que se nos viene. Sentido común, uno se siente más o menos enfermo, ponte la mascarilla. Todo lo que puedas. Y no importa que no sea SARS-CoV-2 lo que tengamos, en el fondo no es para a nadie. Exacto. Tratemos de evitar cualquier virus respiratorio, cualquier contagio, porque esto igual va a sobrecargar el sistema y finalmente hace que algunos, por cosas de la vida, queden sin una atención óptima cuando esto ya sobrepasa la capacidad de atención. Y una última cosa, vacunar a los niños, influenza, o sea, como... Sí, el llamado es a vacunar a los niños en las poblaciones en las que, bueno, los niños en general son población objetivo en la campaña de influenza, vacunarlos contra la influenza, tenerlos con sus vacunaciones en general al día, vacunarlos contra el coronavirus también y en general mantener una distancia prudente entre las vacunaciones, porque no vamos a vacunarlo contra 3 cosas al mismo tiempo, sino que tratar de dejar 2 semanas entre una vacuna y otra para que así se evite la confusión de algunos efectos adversos que uno ve con las vacunas, como la fiebre, por ejemplo. Muchas gracias. Te pregunté muchas cosas, pero estamos en momentos de muchas preguntas. Muchas gracias a ti. Bueno, y una inusual visita del espacio recibió Chile. Estamos cambiando radical de un extraterrestre que era un virus. Vamos a pasar al espacio, pero en otra lógica. Es el astronauta Michael Hopkins, que estuvo en suelo chileno y nos vino a contar sus experiencias asombrosas sobre la Estación Espacial Internacional para todos los niños de la capital, Futuro 360, y particularmente Natalia Muñoz quedó fascinada con esta conversación con el astronauta y se los traemos en la siguiente nota. Es la selfie que recorrió el mundo. Con una vista extraordinaria, este astronauta de la NASA compartió estas increíbles imágenes desde el espacio. Ahora Michael Hopkins dejó sus lejanas aventuras y aterrizó en Chile. Cuando vengo aquí tengo que estar inspirado porque es fantástico ver a tanta gente aquí en Chile, apasionados por la aviación, apasionados por el espacio. Y veo a todos los niños también. Y me emociona mucho ver a dónde va Chile con el programa espacial. Y algún día espero que uno de estos niños tenga la oportunidad de ir al espacio. Es exactamente por fomentar la ciencia en los niños que el astronauta estadounidense realizó esta visita a nuestro país. Esto en el marco del lanzamiento del Programa Educacional Espacial de la Fuerza Aérea de Chile, instancia donde compartió sus vivencias en la Estación Espacial Internacional a más de 100 niños de 15 colegios de la región metropolitana. Cuando dijeron de lo del espacio, de venir acá, dije, me van a mostrar imágenes, videos, van a explicar de eso, pero nunca pensé que iba a venir un astronauta. Y cuando lo vi y las preguntas que hicieron también y cómo respondió, me gustó porque igual explicó muy bien y uno también se puede hacer la idea de cómo pasó. Ya viendo los videos que pasaron por ahí, sí se me hizo como que curioso. El programa espacial contempla particularmente un programa espacial educacional. Ese programa espacial educacional tiene niveles a nivel escolar, como el que vimos hoy día, pero también podría llegar, y en eso estamos, a nivel de doctorado y magíster. Y ahí está la gracia, porque lo que queremos hacer es que el espacio sea una oportunidad. Oportunidades que entrega el espacio en un campo que ya se está desarrollando en el país, donde hace pocos días se lanzaron 3 satélites de la Universidad de Chile que entregarán datos sobre la crisis climática, comunicaciones y cómo podríamos vivir en el espacio. Hay un programa en el Ministerio de Ciencias que fomenta el desarrollo astronómico, también el cuidado de nuestros cielos, ¿cierto? La contaminación lumínica, que es muy importante para el desarrollo de la astronomía. Y bueno, el norte es un laboratorio natural conocido mundialmente para el conocimiento, ¿cierto?, del espacio. Aquí en Chile ustedes tienen grandes ubicaciones para hacer astronomía. Creo que es el camino cuando hablo de motivar a la gente. Es cuando realmente puedes hacer algo. Para nosotros poder salir al espacio y ayudar a motivar a las personas, sumado a poder observar las imágenes que se obtienen de la astronomía aquí en Chile, creo que van a motivar a mucha gente también. Motivación para los chilenos que llega de la mano con un programa 5 años que incluye la construcción de un centro espacial y con la puesta en marcha de 10 satélites nacionales a 2025. Y ya estamos llegando al cierre de Futuro 360, no sin antes traerles nuestra última innovación, porque
no podemos parar de innovar. Entonces decidimos juntarnos con nuestro equipo digital y traerles esas novedades que no puede dejar abajo de su información para estar al tanto de lo principal de este complicado mundo que nos ha tocado. Para eso estamos hoy día con Isabel Hatch, más conocida como Bells, nuestra editora digital que nos trae lo principal. Y hoy vamos a hablar de microchips. Exacto, es un gusto estar acá, Paloma. Bueno, desde Digital reavivamos el debate en relación a los microchips. Dime, ¿tú te implantarías un microchip en la mano para pagar un café? Nunca jamás. Bueno, nosotros acá en futuro360.com contamos la historia de Patrick Pullman, un hombre de Países Bajos que se implantó hace 2 años un chip en la mano y está pagando de todo, o sea, no sé, un corte de pelo en París y el pancito en la esquina de su casa. La marraqueta. Esto Exacto. Es interesante porque ya durante la pandemia vimos este desarrollo que estaba haciendo Amazon para que uno ya ni siquiera tuviera que tener la tarjeta, que no se te pierda, ¿verdad? Porque el chip está dentro de ti. Pero el titular me parece súper interesante porque el transhumanismo es ese movimiento que habla de cómo los humanos nos vamos modificando y nos vamos mezclando con los robots. En este caso, implementando un artículo como un chip para pagar, pero también hay otras innovaciones, como por ejemplo un chip para dejar de tomar pastillas anticonceptivas o un chip que permita que tu corazón funcione mejor. La gran pregunta es, ¿dónde está el límite, verdad? ¿Para cuándo vale la pena hacerlo? ¿Vale la pena para la marraqueta o vale la pena más bien para la operación? Eso es algo que finalmente va a quedar. Exacto, y es por eso que esta semana decidimos en nuestro Twitter, futuro-360, hacer una encuesta invitándole a ustedes a la casa para que comenten si es que se implantarían un chip en su mano. Ahí veremos, porque hay de todo. Los fanáticos de la tecnología tal vez les encuentran estupendo dejar de tener dependencia con las tarjetas, con la plata, etcétera. Pero sigamos revisando. ¿Qué otras cosas nos traes desde Digital? Bueno, la segunda es una entrevista que tuvimos con el astrofísico Manuel Solamino, en la cual analizamos los aciertos y desaciertos de las películas de ciencia ficción. Ah, excelente tema. Por ejemplo, ¿te gusta Wall-E? Obvio. Bueno, le preguntamos aquí al astrofísico si es que la escena donde Wall-E atraviesa el espacio con un extintor puede ocurrir en la vida real. Y sorprendentemente nos dijo que sí. ¿Pero cómo? Porque en el espacio actualmente tenemos satélites y la misma estación espacial y otros instrumentos espaciales contienen propulsores que para moverlos de un punto a otro se utiliza la propulsión, puede ser de agua o aire. Miren, la verdad es que todos nos hemos preguntado si lo que vemos a través de Hollywood es o no es cierto y cada vez la ciencia se está haciendo más cargo de este tipo de preguntas. Recuerdo también una conversación en el marco del Congreso Futuro del Año de la Pera, donde hablábamos sobre la posibilidad de que el tornado de tiburones, Sharknado, existiera en la realidad. Y les puedo contar que no. Igual vamos a revisar el último tema de Digital. Exacto, vamos a cerrar este espacio digital con la historia más tierna que tenemos en el sitio y es el nacimiento de 3 leones albinos y un gibón de manos blancas en un zoológico en Macedonia. Lo interesante de estos nacimientos es que para el país representa el primer nacimiento de leones blancos en 20 años. No, León Blanco sí que es especial. Exacto. Estamos haciendo una campaña dentro de Futuro 360 también para levantar la enorme cantidad de especies que existen en el planeta que no conocemos y que de pasada están desapareciendo. O sea, es terrible, como que no las alcanzamos a conocer y ya tenemos que informar que se están extinguiendo. Por lo tanto, nos vamos a comprometer también desde Futuro 360 a estar permanentemente haciendo este tipo de entregas que nos permitan tener distinciones de lo que estamos amenazando con nuestro actuar humano, ¿verdad, Bells? Exacto. Bueno, muchas gracias por estar hoy día en Futuro 360 y te esperamos también en el próximo capítulo. Y a todos ustedes los dejamos invitados a ver nuestro programa, a comentarlo, pero sobre todo a mantenerse en contacto gracias a lo que las redes permiten, que es entender qué necesitan saber, entender qué les preocupa. Existe hoy día un universo de innovación, un universo de avances en materia de ciencia, tecnología, muchas novedades en materia de medio ambiente. Cuesta abordar todo y por lo mismo la interacción con ustedes es clave. Encuéntrese con nosotros en todas las plataformas y siempre estaremos para ustedes acá en un siguiente capítulo de Futuro 360. Futuro 360 fue presentado por New 3008, híbrido enchufable. B-Market, el mercado digital de las máquinas.